Muy bien, hay unas métricas que debemos de tener muy en cuenta en nuestras campañas de email que, bueno, nos van a servir para poder saber si estamos haciendo un buen trabajo en nuestro email marketing. Aquí tengo unos ejemplos, quiero mostrarte algunos ejemplos de estas métricas que son las que debes de tener en cuenta para saber si estamos haciendo un buen trabajo de email marketing o debemos de mejorarlo. Muy bien, vamos a empezar. Aquí tengo mi lista de autorrespondedores y bueno, podemos ver muchos números, ¿no? El que más nos va a importar va a ser el de Open. Todas las plataformas tienen esta métrica puesta porque es de las más importantes. En este caso, aquí estamos viendo, lo voy a acomodar por el valor más alto. Vamos a ver. Ok. Tenemos un open rate de 96%. Este es un open rate altísimo. La verdad es que solo en ciertas condiciones se logra, entonces no me gustaría tomarlo de ejemplo porque no es algo realista. Solo en condiciones muy especiales logran este tipo de open rates. El open rate es la medida que se toma del porcentaje de usuarios que abren el correo electrónico que tú les enviaste. Es decir, si tú enviaste un correo a 100 usuarios, y de estas 100 personas, 10 personas abrieron ese correo, tú vas a tener un open rate del 10%, porque es la relación. Entonces, bueno, voy a irme a números un poco más realistas y quiero que veamos, por ejemplo, este que está aquí. Estos dos, este de 44%. Nuestro título es subscriber name, que es una variable, que es básicamente el nombre de la persona que se registró. Se ha cambiado el valor de tu cheque. Y bueno, tenemos un open rate de 44.16%. Este es un valor altísimo. La verdad es que un valor saludable de open rate va a depender de la calidad de tu lista, de qué tan bien cultivada la tengas y de qué tanto tus suscriptores estén esperando leer tu contenido. Es por eso que tienes que enviarles contenido interesante, que ellos quieran seguirlo consumiendo y leyendo, que sea útil y que dé valor para ellos. Un número saludable de open rate es un número muy, muy bueno del 20 al 40%. Sería un número muy bueno. Un número aceptable es del 15 al 20%. Un número, digámoslo, bueno, entre comillas, del 10 al 15%. Y hablando de un número abajo del 10%, ya no es un número saludable, no es nada bueno. Entonces, te recomiendo que te mantengas en el rango de 15% para arriba, es lo mejor. Hay varias maneras de poder mejorar estos números en muchas formas. Por eso te estoy dando esos rangos un poco amplios. Por ejemplo, en los open rates que vemos en los ejemplos de aquí arriba, 47%, 96%, son números difíciles de conseguir, pero muy buenos. ¿A qué me refiero con difíciles de conseguir? Este número tú lo puedes de alguna manera mejorar o incrementar. ¿Cómo se hace esto? Lo primero es que tu lista sea una lista real. Es decir, que no la hayas comprado, que no la hayas obtenido de algún tercero, sino que tú la hayas construido con tu sitio y con contenido relevante, invitando a los usuarios a suscribirse voluntariamente. Esta es la manera de conseguir una lista de calidad. Entonces, bueno, ese es de los primeros factores. Hay muchísimos factores que afectan a este número. Ese es de los principales. Otro muy importante es el subject. En este caso, por ejemplo, vamos a ver este ejemplo con un open rate del 21.82%. Tenemos de subject. Tienes un paquete en espera. Ref X255J, producto Apple. Este subject simula que hiciste una compra en Apple y que de algo se trata ese correo. Es un subject muy truculento, pero muy bueno porque consigue open rates muy altos. Un open rate en este caso, 21.82% es un número buenísimo.
no está nada mal. Es un número aceptable para un correo con un buen subject y una buena calidad en la lista. Pero, ¿cómo hicimos nosotros para lograr open rates del 44%, del 47%, del 96%, que es brutal, es muy alto? Este tipo de números usualmente no se ven. ¿Cómo lo logramos? Bueno, hay diferentes formas. Lo que hicimos es tener la estrategia de email marketing correcta, tener la lista de alta calidad, una lista responsiva, tener un subject muy bueno, por ejemplo, el que tiene mejor open rate, en este caso que dice urgente entre corchetes, confirma tu cuenta, es un subject bestial. Más adelante veremos un video sobre subjects para darles algunos ejemplos y que vayan aprendiendo cómo hacer subjects que llamen la atención y que incrementen los open rates. Bueno, teniendo todo bien, aún así no se lograrían números del 96%, 47%, 44%, son muy altos. Lo que hicimos aquí, por eso les decía que estos no quería tomarlos de ejemplo, lo que hicimos aquí fue segmentar la lista. También hablaremos más adelante de cómo hacer esto para lograr mejorar tus números. Bueno, continuemos. Este es de los factores más importantes. Teniendo un open rate, tienes saludable tu servicio, tienes saludable el deliverability, tienes un buen flujo de gente que está leyendo tu contenido. El siguiente número importante sería la cantidad de clics. Está muy bien que la gente lea los correos, pero también tienes que tomar en cuenta que tienen que tener un call to action. Algún propósito tienen que tener esos correos y usualmente es llevarlos a tu servicio o producto. Entonces, en este caso podemos ver la métrica de clics, que es el porcentaje de gente de los que abrieron el correo que le dieron clic a cualquier enlace que hayas puesto en tu correo. Ese número puede ser muy variable, puede ir desde el 1% hasta el 45%, como en este caso tenemos el 46%. Déjenme ver si tenemos alguno con mayor click-through rate. Este es el mayor, 46%, y es el mismo que tiene un open rate altísimo. Entonces, van de la mano. Si tú consigues un buen open rate, probablemente consigas un muy buen click-through rate.